Hola, esta es la primera parte de la primera clase de fisiopatología que consiste en estudiar las lesiones, las adaptaciones y la muerte celular. Primero vamos a comenzar con algunas definiciones generales. En cualquier fenómeno patológico que vayamos a estudiar, podemos distinguir estos cuatro conceptos. El primero es la etiología o causa de la enfermedad. El segundo es la patogenia. El tercero es la secuencia de cambios morfológicos observables. Y el cuarto corresponde a los trastornos funcionales producidos por esos cambios morfológicos y el significado clínico. La etiología es la causa que produce la enfermedad. Puede ser algo que sea intrínseco o genético, o sea, el individuo ya nace con el potencial de que ocurra esa enfermedad, o puede ser una de etiología adquirida. Los ejemplos más fáciles de ver son las enfermedades infecciosas, virus, hongos, bacterias, parásitos, pero también hay etiología adquirida de tipo nutricional, por ejemplo, falta o sobra de nutrientes, o por causas químicas o físicas, por ejemplo, una quemadura o una sustancia química que altere el metabolismo de la célula. Bien, entender la etiología es fundamental para comprender la enfermedad y casi siempre para poder orientar el tratamiento. La patogenia es la secuencia de eventos celulares, bioquímicos y moleculares que tienen lugar en las células o en los tejidos en respuesta al agente etiológico, desde el comienzo hasta el final de la enfermedad. Por ejemplo, si tomamos la gripe, que es una enfermedad de etiología infecciosa causada por un virus, ese sería el agente etiológico. La patogenia consiste en los cambios que sufren las células cuando son de las mucosas de las vías aéreas, cuando son infectadas por esos virus, y la respuesta inflamatoria que se produce en el tejido a raíz de esa infección viral. Los cambios morfológicos corresponden a las alteraciones de tipo estructural en las células o en los tejidos o en los órganos que son característicos de esa enfermedad, y el hecho de ser característicos muchas veces permite el diagnóstico de esa enfermedad. El ejemplo más común de esto corresponde a los cambios morfológicos que ocurren en un tejido en una enfermedad como el cáncer. Cuando hay una neoplasia en un tejido, las células de ese tejido tienen alteraciones morfológicas características que permiten su diagnóstico. Los trastornos funcionales corresponden a las consecuencias de lo anterior, las consecuencias de la patogenia y de los cambios morfológicos, que influyen en la función normal de ese tejido u órgano y son los que producen los síntomas y signos en el paciente. Aquí hay que aclarar que un síntoma corresponde a algo que el paciente refiere. Por ejemplo, me duele la cabeza. Mientras que un signo es algo que se puede medir o se puede observar en forma objetiva. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, se le puede tomar la temperatura y eso es un signo. Bien, de la gravedad de estos trastornos funcionales va a depender el pronóstico de la enfermedad. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les agregué a esta presentación un artículo en castellano sobre la fibrosis quística y quiero que lean ese artículo o por lo menos lo ojeen, aunque no lo lean todo a profundidad, pero léanlo lo suficiente como para poder identificar en la información que les provee ese artículo cuál es la etiología de la fibrosis quística, cuál es la patogenia de la fibrosis quística, algunos cambios morfológicos en algún órgano o tejido. Aquí hay mucha información en el artículo, o sea que por lo menos detecten algunos, y también algunos de los trastornos funcionales que se observan en esa enfermedad.
Recuerden, la etiología y la patogenia es lo más fácil de identificar y suele ser el comienzo de esos artículos. La mayoría del texto corresponde a los cambios morfológicos y a los trastornos funcionales. Entonces, con que identifiquen algunos de esos es suficiente. Por ahora no hay necesidad de que comprendan todo lo que está escrito, porque muchas de esas cosas las vamos a ver más adelante cuando veamos el resto de las patologías en la cursada, pero por lo menos identifíquenlo formalmente. Ahora que ya tenemos un poco más clara la terminología que vamos a usar de aquí en adelante, vamos a comenzar con el estudio de la patología celular. Tanto esta clase como las 2 o 3 que vienen corresponden al estudio de fenómenos generales de patología que después vamos a usar para explicar la fisiopatología de los distintos órganos y sistemas. Cuando las células son expuestas a estímulos fisiológicos excesivos, por ejemplo, mucho de una cierta hormona, o a estímulos patológicos, por ejemplo, en alguna enfermedad, estas células van a desarrollar una serie de respuestas para adaptarse a esos estímulos anormales. Van a ser respuestas de tipo fisiológico, por ejemplo, van a alterar el fenotipo, van a expresar otro tipo de proteínas o van a expresar mayor o menor cantidad de alguna cierta estructura, o cambios morfológicos en la célula, vamos a ver en el tamaño o en la forma de la célula, y con suerte estos cambios van a permitir que la célula se adapte y llegue a un nuevo estado de equilibrio. Entonces, frente a esos estímulos, si la célula logra adaptarse, va a llegar a un nuevo estado adaptado a esos estímulos anormales. Pero puede ocurrir que la célula no pueda adaptarse adecuadamente a esos estímulos y sufra una lesión celular. Si esa lesión celular es lo suficientemente grave, pasamos a lo que llamamos una lesión celular irreversible, sobreviene la muerte de la célula. Entonces lo podemos definir así. La célula que logró adaptarse es la que sufrió cambios morfológicos y fisiológicos, o sea, cambios en su forma o en su fenotipo, que le permitieron llegar a un nuevo estado que es alterado, pero preserva la viabilidad de la célula sigue viva. En cambio, cuando se exceden los límites de esa respuesta adaptativa, la célula no es capaz de montar una adaptación, o a veces no es posible montar la adaptación, por ejemplo, por la velocidad a la que ocurre la lesión, se produce la muerte celular. Aquí está todo nuevamente resumido en un gráfico. Arriba tenemos la célula normal en un estado de homeostasis que está funcionando adecuadamente. Y frente a un estímulo anormal, por ejemplo, un cierto estrés o un aumento en la demanda, como se ve a la izquierda, o algún estímulo lesivo pero no demasiado fuerte, la célula se puede adaptar. Si aparece un estímulo lesivo mayor o la célula tiene incapacidad de adaptarse, pasamos a lo que se llama una lesión celular. Hasta aquí la célula sigue viva. Mientras esa lesión celular sea reversible, la célula eventualmente puede volver a su estado normal, a su estado anterior. Puede ser que esa lesión celular implique alteraciones a nivel de la célula, alteraciones subcelulares, como vamos a ver en un rato. Ahora, si la lesión o la incapacidad de adaptarse es grande, pasamos esa raya de puntos que se llama punto de irreversibilidad, entonces sobreviene la muerte de la célula. Aquí están nombrados dos tipos de muertes, la necrosis y la apoptosis, que las vamos a estudiar después. Por ahora pensemos en muerte de la célula nada más. Acá hay un ejemplo. Tenemos un miocito cardíaco normal, este que está aquí, que frente a un estímulo, por ejemplo, de exceso de trabajo,
sufre una adaptación. En este caso aumentó su tamaño para poder cumplir con ese exceso de demanda de trabajo. Por ahora este nombre déjenlo, lo vamos a definir después. Pero puede ocurrir que ese miocito sufre una lesión, no pudo adaptarse y sufre una lesión. Mientras esta lesión sea reversible, cuando desaparece el estímulo anómalo, el miocito puede volver a su estado normal. Pero si esta lesión pasa el punto de no retorno, vamos a lo que se llama. Entonces vamos a empezar a ver cómo las células pueden adaptarse a esos estímulos anormales. Y pasado esto, vamos a ver qué ocurre cuando las células no pueden adaptarse y entran en muerte celular. Entonces arranquemos por las adaptaciones celulares. Las adaptaciones pueden ser cambios en el crecimiento de la célula, la velocidad de crecimiento, en el tamaño de la célula o en el grado de diferenciación de la célula. Por grado de diferenciación ustedes tienen que entender el grado de sofisticación de la célula, por decirlo así. El pasaje de una célula primitiva, poco diferenciada, a una célula más diferenciada. Bien, aquí van a aparecer los 4 términos que vamos a manejar de ahora en más, que son la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Ahora vamos a definir qué es cada uno. Y también puede ocurrir que la adaptación celular consista en el almacenamiento de productos dentro de la célula en cantidades anómalas. Esos productos que se almacenan en cantidades anómalas pueden ser sustancias normales, por ejemplo un exceso de lípidos, de triglicéridos en la célula. Puede ser que lo que se almacena en cantidad anómala sean productos exógenos a la célula. O puede ser que se almacenen en cantidades grandes productos propios de la célula que son anómalos, sustancias producidas por la célula que son anómalas. Entonces vamos a arrancar primero con los cambios en crecimiento, tamaño o diferenciación. La primera de las respuestas corresponde a lo que se llama hiperplasia. Y esto es un incremento en el número de células de un órgano o de un tejido. Fíjense que hiper les da una idea de que aumenta. La hiperplasia solo se puede dar en poblaciones de células que se puedan dividir. Si las células no tienen capacidad de hacer mitosis, no va a poder aumentar el número de células de un órgano por más fuerte que sea el estímulo. En la hiperplasia en general las células suelen conservar su tamaño y su forma relativamente normal. Lo único que ocurre es que aumenta el número. La hiperplasia es reversible. Cuando el estímulo nocivo o el estímulo anómalo desaparece, se puede revertir. El tejido o el órgano puede volver a tener el número de células que tenía al comienzo. Y la hiperplasia puede ser fisiológica, o sea, puede ser en respuesta a algo normal en el organismo, o puede ser patológica. Acá hay un ejemplo de cómo se ve un tejido normal y un tejido con hiperplasia. Fíjense que aumentó el número de células, pero la forma, el tamaño y la fisiología de la célula más o menos está conservada. Veamos algunos ejemplos de hiperplasia fisiológica. Una de las más comúnmente usadas como ejemplo corresponde a lo que se llama la hiperplasia hormonal. Cuando un órgano o un tejido es estimulado por hormonas, si se aumenta la presión hormonal, se aumenta la concentración de hormonas que determinan que haya un mayor número de células en ese tejido, hablamos de hiperplasia hormonal. El ejemplo más típico es la glándula mamaria o el útero durante el embarazo. Debido a la mayor cantidad de estrógenos y de progesterona, o sea, hormonas sexuales femeninas que hay en el cuerpo de la mujer durante el embarazo, se produce un aumento en el número de células en la glándula mamaria o en el útero, y eso determina un aumento del tamaño de ese tejido o ese órgano. Otro ejemplo puede ser la hiperplasia compensadora.
Este es el ejemplo de la hepatectomía parcial. Los hepatocitos tienen la capacidad de reproducirse por mitosis. Entonces, cuando a un paciente se le hace una ablación parcial del hígado, o sea, se secciona una porción del hígado, por ejemplo, porque tenía una lesión, esa población celular sana que quedó en el órgano puede reproducirse y regenerar el tejido hepático eliminado. Aquí hay un montón de información, pero vamos a usar el diagrama como ejemplo de lo que veíamos hablando de la hiperplasia. Entonces, la primera etapa corresponde a lo que se llama el cebado. Frente a la hepatectomía, o sea, la ablación de una parte del hígado, hepatectomía parcial, ocurre el cebado, ocurre el encendido de ese proceso de la hiperplasia. Después, debido a diversos factores de crecimiento y citoquinas liberadas por las propias células del hígado o por células que acuden a ese lugar, se produce la proliferación de esas células que quedaron, aumentando el número. Aquí hay una serie de nombres a la izquierda, donde están los factores de crecimiento y las citoquinas. Nosotros no vamos a tratar de recordar todos los nombres de todos los factores de crecimiento que están presentes en un proceso como este. Están puestos solo como ejemplo. Pero el ejemplo que está marcado con una flecha, HGF, que quiere decir factor de crecimiento hepático, tal vez les ayude porque el nombre da una idea de que justamente es una de los factores u hormonas liberados por los propios hepatocitos que permiten que ocurra esta hiperplasia compensadora. Bien, una vez que esas células aumentaron en número y reconstituyeron la porción de hígado que había sido eliminada durante el acto quirúrgico, se produce la última etapa, que es la inhibición del crecimiento. Aquí cambia los tipos de factores liberados por las células y entonces o bajan los factores de crecimiento y se agregan inhibidores del crecimiento y de esa manera se detiene la hiperplasia cuando el órgano ya ha vuelto a su estado normal. También tenemos casos de hiperplasias patológicas. Por ejemplo, el endometrio, que es la mucosa del útero, puede hiperplasiarse, o sea, puede aumentar el número de células que tiene, si hay un estímulo prolongado por estrógenos patológico que no ha sido contrarrestado por progesterona. O sea, la idea es que hay una fase estrogénica, una fase proliferativa del ciclo menstrual excesiva, prolongada, y no hay una fase lútea adecuada, que es la que corresponde a la progesterona. Entonces eso hace que el endometrio prolifere por demás. O puede ser una hiperplasia debida a factores de crecimiento, por ejemplo, lo que ocurre cuando se forma tejido conectivo en la reparación de heridas, una cicatriz. O puede ser que ocurra frente a, por ejemplo, una infección viral. Entonces, ciertos virus, por ejemplo los virus del papiloma humano, producen verrugas, generan en el lugar donde se infectó el individuo la aparición de una hiperplasia de células que es lo que determina la verruga. Acá hay un ejemplo de hiperplasia patológica que corresponde a la aparición de un nódulo, que está marcado ahí con una línea roja, en la glándula prostática. La foto de la izquierda corresponde a una glándula prostática cortada. Fíjense que en el centro se ve la uretra y voy a buscar el puntero. Esta estructura corresponde a un nódulo, una lesión en forma nodular que está formada por células hiperplasiadas, células que han aumentado el número,
que provienen de la propia glándula prostática. En este caso, les aclara que la hiperplasia prostática es de tipo benigno. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la clase de neoplasias, pero en esencia lo que quiere decir es que ese nódulo, esa hiperplasia, no va a tener capacidad de invadir el tejido o de invadir los vasos sanguíneos o de dispersarse por el organismo. En la hipertrofia lo que ocurre es un aumento en el tamaño de las células. No hay un aumento del número, hay un agrandamiento de las células, como está mostrado en el dibujo. Y eso determina un aumento del tamaño del tejido o del órgano en donde están esas células. Nuevamente, como la hiperplasia, puede ser fisiológica o puede ser patológica. Volvemos a ejemplos, ejemplos de hipertrofia fisiológicas. Lo que hablábamos hoy, durante el embarazo, ocurre una hiperplasia en el útero porque aumenta el número de células, pero también aumenta el tamaño de esas células. Entonces también hay hipertrofia. Entonces va a haber hiperplasia e hipertrofia del útero durante el embarazo. Lo mismo con la glándula mamaria. Entonces, cuando lo podemos ver a nivel celular, decir que las células están hipertrofiadas, o lo podemos ver a nivel del órgano, decir que el tamaño del útero está hipertrofiado. Otro ejemplo corresponde a la hipertrofia por mayor demanda funcional. Si al músculo esquelético estriado o al músculo cardíaco se le exige más, se le demanda más trabajo, las células pueden responder aumentando su tamaño. Recuerden que las células de músculo esquelético y las de músculo cardíaco no pueden adaptarse dividiéndose, no pueden tener hiperplasia. Entonces la respuesta de las células es aumentar en tamaño. Acá está mostrado en este ejemplo. En la parte central tenemos el corte de un corazón de dimensiones normales. Fíjense que a la derecha se ve el ventrículo izquierdo de pared más gruesa y a la izquierda se ve el ventrículo derecho de pared más fina. O sea que al corazón este lo estamos mirando desde abajo. Y arriba se ve un esquema de un miocito normal, con forma y tamaño normal. Si ese corazón está expuesto a más demanda, por ejemplo, si el ventrículo izquierdo tiene que bombear sangre contra una circulación que tiene más alta presión, porque tiene más resistencia, en el caso de la hipertensión arterial, ese ventrículo izquierdo va a tener que realizar más trabajo, entonces la adaptación normal de esas células corresponde a un aumento en el tamaño, una hipertrofia, como se ve en el panel de la izquierda. Fíjense en el esquema de la célula o en el corte de corazón, donde ahora la pared del ventrículo izquierdo se ve muy hipertrofiada. Fíjense que la luz del ventrículo izquierdo prácticamente no se ve en el corazón hipertrofiado comparada con el corazón de tamaño normal. Del lado derecho tenemos lo que ocurriría si hay una lesión que comienza siendo reversible, pero que después pasa el límite de adaptación de la célula y ocurre muerte celular. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá hay ejemplos de cómo se ven los ventrículos de un corazón hipertrofiado. En la foto de arriba se ve la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la pared es muy gruesa comparada con la que debería tener un ventrículo normal. Bueno, y en el panel de abajo comparen el corazón que está en el medio, ahí tienen marcado cuál es el ventrículo izquierdo y cuál es el derecho, pero uno se da cuenta por el espesor de la pared. En el panel de la izquierda se ve hipertrofia del ventrículo izquierdo y en el panel derecho se ve hipertrofia del ventrículo izquierdo también, pero en este caso una variante que se llama hipertrofia con dilatación. Por estas diferencias no tienen que preocuparse ahora, eso lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca. Por ahora solo vean que el tamaño del corazón en los dos casos está aumentado.
En esta diapositiva les muestran algunas causas y algunas consecuencias de la hipertrofia de las células de músculo cardíaco, que es donde se ha estudiado mucho este mecanismo. Fíjense que arriba hay tres tipos de estímulos distintos en exceso. Por ejemplo, cuando damos al de la izquierda, cuando hay un aumento de la carga de trabajo, podemos decir que el estímulo es un estímulo mecánico. O en el del centro, cuando hay un exceso de estimulación por ciertos agonistas, por ejemplo, hormonas tipo adrenalina o noradrenalina, o angiotensina 2, que actúan sobre sus receptores. O en el de la derecha, cuando hay un exceso de factores de crecimiento que recibe ese tejido. El ejemplo típico es el IGF-1, que era el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Frente a estos mecanismos anómalos de estimulación de la célula cardíaca a través de distintas vías de transducción de señales, no las vamos a ver con detalle, se produce un cambio en la expresión de ciertos genes en la célula cardíaca, en la célula miocárdica, y como respuesta a eso cambia el fenotipo de la célula. No lo vamos a ver con detalle en este caso porque lo vamos a estudiar cuando veamos hipertrofia cardíaca. Pero, por ejemplo, les muestra ahí que se induce la expresión de genes tipo embrionarios fetales, o sea, genes que en el miocardio adulto ya no se estaban expresando, genes que se expresaron en algún momento durante el desarrollo embrionario o el desarrollo fetal de ese tipo de células. O, por ejemplo, en la parte central, aumenta la síntesis de proteínas contráctiles normales, por ejemplo, aumenta la cantidad de actina o aumenta la cantidad de miosina, lo cual aumenta el rendimiento mecánico de la fibra, y a su vez el aumento de la síntesis de proteínas aumenta el tamaño de la célula. Y fíjense que también la célula, frente a ciertos estímulos, aumenta la producción de factores de crecimiento, o sea, la propia célula responde al aumento en la demanda produciendo más factores de crecimiento que, como les muestra la flecha esa de trazo que está a la derecha, explican parte de la hipertrofia que sufren esas células. En resumen, el mensaje de esta es que frente a un estímulo anómalo a la célula, a través de distintos tipos de vías de señalización que están en la célula, se produce un cambio en la expresión genética que afecta el fenotipo de la célula, en este caso aumentando su tamaño, haciendo una hipertrofia, que es lo que le permite a la célula adaptarse a las nuevas condiciones. Bien, la otra cara de la hipertrofia sería la atrofia, en donde hay una disminución del tamaño de las células debido a que hay menos cantidad de sustancias celulares, disminuye la cantidad de componentes de la célula. Ahí ven en el dibujo un tejido normal y células de un tejido que ha sufrido atrofia. La palabra atrofia la podemos usar a nivel celular, la podemos usar a nivel tisular, o sea del tejido, o macroscópicamente a nivel del órgano. Entonces las células retroceden hacia un tamaño más pequeño, pero eso consiste en una adaptación, por lo tanto todavía hay supervivencia. La célula no muere, se adapta frente a ese estímulo lesivo, disminuyendo su tamaño. Ahora, la disminución de tamaño acarrea que haya una funcionalidad disminuida. Si esa funcionalidad disminuye demasiado, puede ser que se llegue hasta la muerte celular. De eso vamos a hablar un poco después. Hay distintos mecanismos que pueden hacer que una célula, un tejido o un órgano sufran atrofia. Acá hay algunos ejemplos bastante simples de entender. Por ejemplo, la atrofia muscular, cuando esos músculos disminuyen su utilización, cuando hay menos frecuencia de contracción muscular o cuando hay menos fuerza contra la que trabaja ese músculo.
El ejemplo típico corresponde a los músculos de un miembro inmovilizado, por ejemplo, por un yeso. Cuando uno tiene un yeso en un brazo y no puede contraer esos músculos porque el yeso les impide el movimiento, esos músculos se atrofian. O, por ejemplo, cuando hay pérdida de la inervación. El ejemplo típico también es el músculo esquelético. Recuerden que los músculos esqueléticos están inervados por neuronas motoras que liberan acetilcolina en la placa neuromuscular para que se contraigan. Si ese músculo es denervado, se le quitan esas neuronas motoras, por ejemplo, por alguna enfermedad que las ataca y las destruye, o porque por una lesión se cortaron los nervios que llegan a ese músculo, la fibra esquelética sufre menos estímulos, tiene menos estímulos y eso la lleva a la atrofia. El otro caso sería una nutrición insuficiente. Ejemplo típico, si hay una mala nutrición, una disminución en la cantidad de proteínas en la dieta, por ejemplo, el individuo puede perder masa muscular por atrofia debido a la nutrición insuficiente de esas células. Puede ser que la atrofia se debe a una disminución de la estimulación endocrina, o sea, si baja la cantidad de hormonas que deberían estimular a ese tejido para que las células tengan un tamaño y una funcionalidad y un número adecuado. Si disminuye la cantidad de hormonas que llegan, la célula y el tejido se pueden atrofiar. Ejemplo típico es después de la menopausia, el endometrio, el útero en general y la glándula mamaria se atrofian en la mujer debido a que hay menor exposición a estrógenos y a progesterona porque esas hormonas caen cuando cesa el funcionamiento ovárico normal. Otro ejemplo típico es el envejecimiento. Normalmente en todos nosotros, a medida que nos vamos haciendo grandes, va ocurriendo una disminución de la funcionalidad de distintos órganos. Ejemplo, el cerebro o el corazón que se atrofian con la edad. O puede ser que la atrofia sea secundaria a una compresión de un tejido o de un órgano por algún fenómeno, por ejemplo, algún tumor adyacente que al crecer comprime las células del órgano vecino o del mismo órgano en donde está ese tumor, produciéndoles una atrofia. Bien, aquí hay dos fotos o un esquema y una foto que ejemplifican lo que decíamos recién. Arriba se ve grupos musculares en realidad atrofiados de un individuo que tiene inactividad. Fíjense que de paso lo han hecho un poquito con sobrepeso al individuo inactivo comparado con el activo que está a la izquierda. Y en el caso de abajo vemos a la izquierda un cerebro de un paciente joven y a la derecha un cerebro de un paciente añoso que está atrofiado. No nos guiemos tanto por el tamaño general del cerebro porque podía ser que fuera distinto el tamaño del individuo, pero claramente en el cerebro de la derecha se ve que los surcos y las circunvoluciones son mucho más finas, indicando una atrofia. Los mecanismos que llevan a la atrofia de la célula son los que afectan al equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas. Por decirlo simplemente, todas las proteínas se sintetizan, cumplen una función y eventualmente se degradan. Entonces, la cantidad normal de un cierto tipo de proteínas que tiene la célula depende de la velocidad a la que se sintetizan y la velocidad a la que se degradan. Si esa homeostasis se altera, por ejemplo, se sintetizan menos de una cierta cantidad o aumenta la velocidad a la que se degradan, eso va a disminuir la cantidad total de proteínas de la célula produciendo una atrofia. Los mecanismos moleculares no los vamos a ver con detalle, ahí tienen punteadas algunas cosas, por ejemplo se activan lisosomas y proteosomas que tienden a degradar proteínas, incluso pueden encontrar vacuolas tipo autofágicas, porque estos procesos probablemente los vean en alguna otra materia como biología celular molecular. Igual, si tienen interés, los libros de fisiopatología o de patología general traen bastante de esto y lo pueden mirar. Pero con entender el concepto de atrofia estamos bien. Y la última de las adaptaciones que tienen que ver con cambios en el crecimiento, el tamaño, la diferenciación celular, corresponde a la que se llama metaplasia. Este es un cambio reversible, pero aquí una célula
es reemplazada por otro tipo de células. Fíjense que dice una célula de tipo adulto es sustituida por otra célula de tipo adulto diferente. De tipo adulto quiere decir que es una célula bien diferenciada. Entonces abajo se ve un ejemplo de células tipo cúbicas, una monocapa de células cúbicas, podría ser un epitelio cúbico, y a la derecha se ve que esa zona ha sufrido una metaplasia. Las células cúbicas normales han sido reemplazadas por un epitelio estratificado tendiente a ser pavimentoso por el aspecto de las células. Lo importante de entender es que las células estas con metaplasia siguen siendo tipos celulares reconocibles como células adultas normales. Lo anormal, si uno quiere, es la ubicación de esas células. En ese lugar no deberían estar, pero hay otros lugares del organismo donde esas células es normal que estén. Lo que dije en la anterior de la metaplasia tal vez se entienda mejor en este ejemplo concreto. Uno de los justamente ejemplos más comunes de metaplasia que vamos a encontrar corresponde a la alteración en el epitelio, la alteración metaplásica del epitelio de las vías aéreas en individuos fumadores, por ejemplo, en donde ese humo del cigarrillo produce una irritación crónica. Ese sería el estímulo anómalo al epitelio, y ese epitelio se adapta cambiando su forma y cambiando su composición, teniendo una transformación como metaplasia. Entonces el epitelio normal de las vías aéreas grandes es un epitelio cilíndrico alto, tipo pseudoestratificado. Fíjense que en el dibujo de arriba, que es lo que está a la parte izquierda, está llamado como epitelio columnar normal. En cambio, a la derecha del dibujo vemos que el epitelio ha sido reemplazado por un epitelio distinto que corresponde a un epitelio plano estratificado, o, como le dicen los patólogos, un epitelio escamoso, que no es que sean células anormales, porque epitelio plano estratificado también tenemos en otros lugares del organismo, ejemplo en la piel. Pero en este caso, el lugar en donde está es lo anormal. En ese lugar deberíamos estar viendo el epitelio columnar o el epitelio cilíndrico pseudoestratificado de la izquierda. ¿Por qué ocurrió este cambio? Porque el estímulo lesivo, el humo del cigarrillo, hizo que las células se adaptaran, pasando del epitelio columnar al estratificado, porque el epitelio de ese plano estratificado es más resistente frente a esa agresión que sería el humo del cigarrillo. Bien, en el esquema de arriba se ve perfecto, pero también se ve muy bien en el corte de abajo. Esperen que busco el puntero. Aquí. Entonces, la membrana basal que está aquí es esta estructura que se ve acá en el corte. Esta porción es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado normal. Ahí se ven incluso las cilias de la superficie apical del epitelio, estas. En cambio, aquí tenemos una metaplasia porque se cambió un epitelio plano estratificado. En este caso no queratinizado. ¿Por qué ocurre la metaplasia? Bueno, en los tejidos donde hay células madres, sobre todo en los epitelios, o por ejemplo en el tejido conectivo donde suele haber células mesenquemáticas indiferenciadas, esas células se reprograman frente a la lesión, frente al estímulo nocivo, y empiezan a producir un patrón de expresión distinto, y de esa manera reemplazan a la célula normal por una célula metaplásica. Muchas veces no se conoce exactamente el paso molecular que determina la transformación de la célula normal a la metaplásica. Bien, por último, vamos a hablar de las acumulaciones intracelulares, que corresponde a otro tipo de adaptación. Aquí hay una serie de terminología que podemos usar. Por ejemplo, si hablamos de cuán nociva es la acumulación para la célula, podemos decir que puede ser inocua si a la célula no le trae demasiados trastornos, o puede ser tóxica si a la célula le trae un trastorno que incluso puede ser letal en algún momento. La acumulación puede ser transitoria
o puede ser de tipo permanente. Acá hay algunos ejemplos concretos, pero que sirven para explicar lo que estábamos diciendo. Un ejemplo típico de acumulación de productos anómalos corresponde al hígado graso. Entonces, fíjense en el dibujo superior, se ve a la izquierda un hepatocito normal y frente a un metabolismo de lípidos anómalo, dentro de ese hepatocito han aparecido una serie de vacuolas de lípidos que corresponden a la acumulación intracelular de lípidos que genera el hígado graso. También puede ser que esa acumulación ocurra en las células del epitelio de los túbulos renales, cuando las células esas tienen que reabsorber muchas proteínas desde la luz tubular, por ejemplo cuando hay proteinuria. O vamos a verlo cuando veamos aterosclerosis, células del sistema inmunitario normales, como son los macrófagos, empiezan a acumular lípidos debido a que fagocitan lípidos que se han ubicado en el subendotelio de los vasos sanguíneos. También puede ser que la acumulación corresponda a el defecto en el empaquetamiento o en el transporte o en la secreción de una sustancia endógena normal. En el esquemita de abajo vemos, por ejemplo, una célula que por una mutación empieza a producir una proteína mutada que tiene una secuencia primaria distinta en uno o más de sus aminoácidos, que hace que el plegamiento de esa proteína sea normal o que a lo mejor el transporte de esa proteína sea anormal, y eso determina que la proteína no pueda llegar al sitio final donde debe cumplir su función y que se empiece a acumular en forma de ovillos desplegados en general adentro de la célula. Entonces ahí ven cómo la célula de la derecha tiene una serie de cuerpos donde se han acumulado esas proteínas anormales. Puede ser que la acumulación se deba a algún defecto en el metabolismo. Hay enfermedades en donde la célula no es capaz de metabolizar adecuadamente algún producto como el glucógeno o algunos lípidos. Entonces, en el ejemplo que está arriba, se ve que si un sustrato complejo tiene una serie de enzimas que lo degrada hasta productos que son solubles, que pueden ser utilizados en otra vía metabólica o excretados de la célula, no ocurre nada. Pero si alguna de las enzimas de esa ruta de degradación de una cierta sustancia está alterada, esa degradación se detiene en algún punto y se empiezan a acumular los sustratos que no se pueden degradar. Entonces, en la celulita de la derecha se ve una serie de cuerpos. Según el tipo de célula van a recibir nombres propios a veces esos cuerpos. Eso lo vamos a ver cuando veamos órganos y tejidos puntuales. Pero se ve claramente en el dibujo que hay una serie de acúmulos de sustancias que no han podido ser degradadas. Y el último de los mecanismos de acumulación de productos intracelulares corresponde a células que ingieren, por decirlo así, por endocitosis o por pinocitosis o por fagocitosis, materiales no digeribles. Por ejemplo, partículas de carbón en las vías aéreas de individuos que están expuestos a una cantidad grande de hollín en el medio ambiente, o individuos que trabajan con metales y esos metales son absorbidos por las vías aéreas y si no se pueden eliminar terminan almacenados en ciertos lugares de las vías aéreas. El otro ejemplo, un poco menos tóxico que el anterior, corresponde a la hemosiderosis, que ahora cuando se los diga lo van a entender mejor. La hemosiderosis es el nombre fino, por decirlo así, de los moretones. Cuando uno se golpea y por producto del golpe se produce una lesión de pequeños vasos sanguíneos y pequeñas hemorragias dentro de la piel o en el tejido subcutáneo, esos glóbulos rojos que se han sido extravasados mueren en el lugar y la hemoglobina
que tenía esos glóbulos rojos es degradada en ese lugar y el hierro que queda puede ser acumulado por las células de esos tejidos. Acá hay un ejemplo de cómo se ve los gránulos citoplasmáticos de acumulación en el caso del déficit de alfa-1 antitripsina. Son esos gránulos que se ven de color violeta. Ahora los busco acá. Estos que están acá, teñidos con la tinción de ácido periódico Schiff. O acá se ve la hemosiderosis en hepatocitos. En este caso, la sobrecarga de hierro que llega al hígado hace que los hepatocitos acumulen ese hierro en forma de depósitos dentro de las células. En este caso se ha hecho una reacción específica con azul de Prusia que tiñe de ese color azul profundo a los acúmulos de hierro en los hepatocitos. Y el otro ejemplo típico de acumulaciones intracelulares corresponde, como dijimos hoy, al hígado graso. Entonces, ¿en qué consiste el hígado graso? En la acumulación en forma anómala de triglicéridos en los hepatocitos. Recuerden que los hepatocitos normalmente sintetizan triglicéridos cuando son estimulados por la insulina en el periodo postprandial. A partir de la glucosa que absorben, sintetizan ácidos grasos y triglicéridos. Pero la mayoría de esos triglicéridos deben salir del hepatocito en forma de VLDLs, de lipoproteínas de muy baja densidad, que ya veremos cuando veamos lipoproteínas, e ir hacia los tejidos. En cambio, frente al estímulo anómalo de los hepatocitos por toxinas, por ejemplo el etanol, o si hay malnutrición proteica, o en la diabetes, donde la alteración en las hormonas hace que el metabolismo del hígado cambie, o en la obesidad. Entonces, frente a un estímulo, los hepatocitos acumulan grandes cantidades de lípidos produciendo hígado graso. Sin ir demasiado al metabolismo, que está ejemplificado acá por si lo quieren ver, ven, a partir de los ácidos grasos se producen triglicéridos y los triglicéridos deberían salir dentro de lipoproteínas hacia los tejidos. Si esto no sale hacia los tejidos y queda almacenado en el hepatocito, se produce el hígado graso. Fíjense acá los hepatocitos y acá estas son las gotas de lípidos acumuladas dentro de hepatocitos en el hígado graso. Aquí a la derecha tienen una tabla o una serie de ejemplos que les muestra algunas de las causas que pueden llevar a hígado graso. Entonces, el ejemplo más conocido es el etanol, que altera la función de las mitocondrias y eso hace que el metabolismo se altere y se acumulen los lípidos. O, por ejemplo, puede ser una intoxicación con tetracloruro de carbono o la malnutrición, que hace que baje la síntesis de proteínas en general y entonces baja la síntesis de las proteínas que participan de la formación de las lipoproteínas, que son las que deben exportar los lípidos hacia otros tejidos. O, por ejemplo, si hay disminución del aporte de oxígeno a esos hepatocitos, anoxia en este caso o hipoxia en realidad, se inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos. Acuérdense que la beta-oxidación es aerobia. Entonces, si se inhibe la degradación de ácidos grasos, se acumulan. O en el caso de malnutrición o inanición, aumenta la movilización de lípidos desde el tejido adiposo. Entonces, los hepatocitos se ven expuestos a un aumento de la cantidad de lípidos que les llegan simplemente porque hay más lípidos circulando